A nuestros amigos de la revista Maíz y Soya, les saludamos cordialmente y ahora quienes se integran a la plataforma pwa.maizysoya.com. En esta ocasión hemos invitado hasta este sitio para conversar sobre temas importantes a don Jorge Jos. Él es director ejecutivo de Aproval. Es el organismo, el gremio que ayuda al desarrollo de la producción de la proteína de origen animal, específicamente acá en el país y concretamente en la costa, aunque también tiene socios de otras regiones de la patria. Le saludamos a Jorge Jos y le preguntamos con respecto a una información que ha causado cierta inquietud en el sector productivo, y es el hecho de que a través del acuerdo ministerial número 096 del 11 de septiembre se ha determinado un precio mínimo de sustentación de la soya nacional en $29 el quintal de la soya en grano. Buenas tardes, Marcelo, y a todos los oyentes. Sí, fue una noticia que nos impactó mucho, porque ya había habido conversaciones previas, tanto con el ministerio como con grupos importantes de productores y directivos gremiales, en las que habíamos llegado a un preacuerdo de un precio menor de $29. Inclusive había digamos, productores, porque nuestro deseo y nuestro interés y nuestro planteamiento fue comprar la soya directamente a productores. Se había hablado de $25, había otros que hablaban de 27. Entonces, prácticamente estaba decidido cerrar a $27. Pero a raíz de las protestas, del cierre de carreteras que hubo por el tema del precio del arroz, esto fue aprovechado por ciertos grupos de comerciantes de soya e incluyeron en sus reclamos el precio de la soya que se mantenga en 29, y entonces el Ministerio de Agricultura les hizo caso y mantuvo el precio en 29, lo cual pues fue un balde de agua fría para todos nosotros, ¿no? Significa que se cedió a la presión de ciertos grupos que de alguna manera pues han hecho lo posible para que se acepte su punto de vista, sus precios. Exactamente, así es. Son medidas de presión que la pueden hacer ciertos grupos, básicamente cerrar carreteras, que nosotros, pues otros sectores no podemos hacer. Entonces, tal parece que el gobierno y los ministerios solamente hacen caso a ese tipo de acciones, es decir, acciones de hecho, de presión social, más no a los criterios técnicos que hay que utilizar. Entonces eso es grave, porque significaría que solamente los grupos que ejercen ese tipo de presión, que cometen estos actos que son inclusive reñidos con la ley, solamente a ellos les hacen caso, y las medidas racionales encaminadas a mejorar la competitividad del país no son tomadas en cuenta, porque no son políticamente bienvenidas o no son bien vistas, pero hay que tomarlas. Por eso exigimos responsabilidad. Para que se conozca un poco cómo funciona este tema, hay una reunión previa, hay un consejo consultivo de la soya, en donde se hace un análisis técnico de la procedencia, o más bien dicho, de la productividad, de la necesidad, de la cantidad que se requiere, los requerimientos para que se pueda emplear. Pero esto es el producto de un estudio muy minucioso, un estudio técnico para poder fijar un precio de la soya. A ver, el ministerio decidió al inicio no hacer ningún consejo consultivo, porque dijo que bajo las actuales circunstancias era difícil hacer un consejo consultivo y que mejor que cada sector le pase su propuesta de precio. Entonces cada sector le pasó su propuesta de precio. Posteriormente nosotros planteamos que sí era necesario y sí era posible hacer un consejo consultivo,
justamente a través de esta plataforma Zoom, porque era necesario conversar entre todos, porque habíamos tenido contacto, comunicación con varios gremios que estaban dispuestos a bajar el precio de la soya, y entonces queríamos pues que se conociera esto, ¿no? Y que nos dieran lugar a que se negociara a otro precio. Entonces, el Ministerio de Agricultura accedió. Se hizo este consejo consultivo vía Zoom y aparte de los gremios que estaban, digamos, dispuestos a bajar el precio, también había otros gremios que estaban muy cerrados y no querían bajar el precio. Básicamente los de Babahoyo y los de Quevedo. Y entonces, en este consejo consultivo no se pudo dar porque no era el ambiente adecuado para llegar a un consenso, a un precio, y ese consejo consultivo por Zoom quedó, digamos, el ministerio dijo, bueno, como no ha habido un acuerdo en el precio, nosotros decidiremos. Entonces, se concluyó ese consejo consultivo que fue hace unas 2 semanas y luego vinieron conversaciones ya, o sea, nosotros instamos al ministerio a que se comunique, porque digamos, vía Zoom es difícil, ¿no? Pero por teléfono, ya hablando uno a uno, se puede conocer con más sinceridad y con más apertura las posiciones de cada uno. Entonces, pedimos que se haga de esa manera y de esa manera se hizo y se vio que efectivamente había agricultores que, no solo agricultores, digamos gremios de agricultores que estaban dispuestos a bajar el precio actual de $29 a 27, digamos, a cambio de que se les compre directamente a ellos, lo cual nosotros estábamos totalmente de acuerdo. Entonces conocimos que el ministerio estaba de acuerdo con todo eso y que en la semana anterior ya se iba a emitir este acuerdo ministerial con un precio de 27. Pero, oh sorpresa, el viernes pasado pues se emitió el acuerdo con un precio de 29. Entonces, esa es la situación. Sí, la tonelada de Producto Nacional de Soya Nacional estaría sobre los $630, mientras que tras el proceso, porque no es que ese material se emplea como viene, sino que tiene que haber un proceso de extracción de aceite para que se pueda utilizar la torta de soya. Quiere decir que esto significa que estarían sobre los $800. Frente a la tonelada importada, pues hay una diferencia de aproximadamente un 100%. Correcto, así es, así es, así es. Y necesariamente, pues esto significa una carga adicional al costo de producción. Entiendo de que ese es el principal efecto negativo que va a tener el sector productivo. Así es. Digamos, si la soya nacional tuviera un precio más racional, no nos oponemos a comprar. El grave problema es ese excesivo sobreprecio que se le pone, lo cual es una muy mala señal, porque primero acostumbra al agricultor a trabajar con baja eficiencia, ¿no? Imagínense si nosotros pudiéramos vender la proteína animal a un 50 o 60% más alto el precio por un acuerdo ministerial que obligue a todos los consumidores a consumir pollo, cerdo, que valga 50, 60% más y que no pueda bajar el precio. Almacén o cualquiera que baje el precio va preso o tiene una sanción. Pero no es así. O sea, vivimos en un mundo en que todos los países y todos los productores dentro de cada país tratan de producir al menor costo posible. Y ese es el caso de Ecuador, precisamente en un escenario de apertura comercial hacia el cual nos estamos encaminando, que necesita reducir costos en todo lo que se pueda. Entonces, si la soya tiene un costo, por decir, de $14 o $15 el quintal, y se la
pretende vender a $29, o hablemos que sea el costo un poco más alto. Igual es un costo a nivel internacional, es altísimo, pero el costo de producción de la hectárea de soya es aproximadamente la mitad de lo que cuesta la hectárea de maíz. O sea, si una hectárea de maíz cuesta $1,700 o $1,600, la de soya cuesta 800 o 900. Y la productividad de soya está alrededor de 40 quintales, cerca de las 2 toneladas. Entonces, si usted divide, por decir, 800 para 40 quintales, resulta que el quintal está alrededor de $20 el costo. Para venderlo a 29, se está ganando $9 en 4 meses, que es el ciclo total, y eso equivale a un 31% de utilidad en 4 meses. Y eso es como más del 60% al año. Dígame usted, ¿qué negocio da eso? Entonces, pretender vender a 29 el quintal es sumamente alto. No solo desde el punto de vista de la competitividad y del precio, del costo de oportunidad internacional de la soya, sino también que se está permitiendo una ganancia excesiva. Entonces, la señal correcta es ir encauzando los precios a niveles realmente competitivos, que la agricultura mejore sus niveles de eficiencia. Sí, ser prácticos en definitiva. Bueno, formulamos los votos porque por lo menos sea sensible el ministerio y el gobierno frente a este requerimiento, porque estamos hablando de la alimentación, de la nutrición de los ecuatorianos. Esto no es que simplemente es un negocio de algún sector, es la alimentación, la nutrición del país en épocas tan difíciles como reitero, pues debe facilitarse estos procesos y no complicarlos como está ocurriendo. Quiero agradecerle a don Jorge Jos, él es el director ejecutivo de Aproval, por el tiempo que nos ha brindado, pues, y hemos compartido estos puntos de vista con respecto a un problema que se ha generado a través de este acuerdo ministerial. Muchas gracias, Jorge, encantado de saludarte. Muy buenas tardes.